iniciar esta clase con una mira en que las alteraciones anteriormente vistas, afasia, ¿qué más hemos visto? Ya. En relación al tono de voz, a la fluencia de las palabras, o sea, la dislalia, la atonía, todas estas alteraciones que hemos visto tienen características particulares. Ahora, del punto de vista de tecnólogo médico en fisioterapia, no, no accede mucho a estas evaluaciones. ¿Qué quiere decir? Que nosotros, desde el punto de vista que vamos no, podemos hacer terapia de lenguaje, sí, pero siempre y cuando nos den un diagnóstico. ¿Por qué? Les voy explicando. En relación a las alteraciones del lenguaje en los niños, trabaja dos puntos principales. Uno, el punto de vista psicológico y otro, el punto de vista propio de lo que es alteración nerviosa, si es que está dada, o sea, si es que hay una alteración nerviosa antes de lo que se refiere al lenguaje. Entonces, ese de ahí es la razón principal por la cual no podemos profundizar en una atención en relación a una evaluación. Que le diga, chicos, tenemos que evaluar un niño por discapacidad motriz, por un retraso psicomotor, porque tiene algún síndrome, perfecto. Ahí hasta se puede ahondar más, pero en lenguaje se considera intrusismo profesional si es que nosotros nos dedicamos a la evaluación. La atención sí puede darse de manera quizás práctica o superficial. Es La saber evaluación. esa parte de que por qué fue. Hola, Mayra. Ya, ahora sí. En el punto de vista de evaluación, Fisio se encarga de problemas del esqueleto a nivel del aparato locomotor, todo eso. Pero no encaja en lenguaje porque según ley hasta nos pueden denunciar por ejecutar evaluaciones como desde el punto de vista de terapia del lenguaje, pero sí tenemos que conocer, a eso lo voy. Hay leyes que nos mandarían a rodar si es que nosotros profundizamos en esto. Por eso, un tecnólogo médico en terapia física que diga, no, yo evalúo terapia del lenguaje, es difícil. Que conozca es muy diferente, pero de que pueda realizar una terapia del lenguaje, sí, siempre y cuando ya tenga un diagnóstico. ¿Ok? Porque el diagnóstico va sumado dos cosas. Uno, del tecnólogo médico en terapia del lenguaje especial y la evaluación del punto de vista psicológico. Ahora, dentro de esta evaluación hay que tener en cuenta que hasta hay de la parte del profesorado, o sea, de la parte del educador, de la docencia, que también realiza lo que es una evaluación en terapia con post en terapia de lenguaje. Existen docentes que realizan terapia de lenguaje. En este caso, ellos lo ven desde el punto de vista educacional, por eso es permitido. Desde el punto de vista fisioterapéutico, entraría solo a tallar tecnólogo en terapia de lenguaje. Pero nosotros debemos conocer, y ese es el punto de hoy, en donde la evaluación en realidad de general del lenguaje va a ser un proceso de decisiones en donde tenemos que sumar los diversos profesionales que van a estar implicados. Tanto por las dificultades que presentan, tanto puede ser al habla, a la cognición, hasta un médico, un neurólogo también entraría a tallar dentro de esta evaluación. Viéndolo desde el punto de vista educativo, sí, entra un educador. Viéndolo desde el punto de vista en tratamiento, entra un terapeuta de lenguaje. Pero hay algo que siempre deben tener en cuenta para con todo. La evaluación siempre va a ser necesaria para después ver cuál es el plan a tratar. No primero le digo, no, señor, tome esto, tome esto, tome esto, y después sáquese una radiografía, después sáquese una ecografía. No, no, no. Primero se diagnostica bien, luego recién se trata. Ahora,
La evaluación vamos a resumirla en este caso en 3 puntos. ¿Cuál es el problema lingüístico? ¿Cómo vamos a valorarlo según el entorno en el que se encuentra el niño? Hay que tener en cuenta, si es un niño que tiene una cantidad de niños a su alrededor, pues va a desarrollarse mejor. Si es un niño que solo vive con mamá y mamá y papá trabajan y lo dejan con la abuelita, pues no se va a desarrollar igual. Entonces, hay que valorar al niño, el diagnóstico que nos podamos tener, de acuerdo al entorno en donde donde va a crecer esta persona. Posterior a esto, las recomendaciones. Y esta parte de acá quiero rescatar en que no solo batallar para el lenguaje, sino para todo. Nosotros, tanto tecnólogo como técnico, muy aparte de la atención, tiene que dar una recomendación. Eso es lo que nos diferencia de los osteópatas, eso es de lo que nos diferencia del quiropráctico, que ellos no recomiendan un tratamiento continuo, o sea que el paciente pueda continuar haciéndolo. No, ellos te dicen, no señor, usted tiene que venir acá todos tantos y si usted no viene no se mejora. O sea, es distintos tipos de vista. Seguimos. La fuente de información entonces que debemos usar para esta evaluación, hay que ver la familia como cabeza, sí o sí. Los test que son claves, que ya están estandarizados, no es que para cierto niño, para otro niño no. Y esta es la parte que me gusta, los no estandarizados, en donde entra nuestro propio criterio. O sea, nosotros debemos conocer para eso, qué características presenta cualquiera de estos trastornos. Y si es un niño que ya entró en rango escolar, o sea, considerando desde los 3, 4, 5 años que están en el jardín, en adelante, que entran a primaria y más. Si yo como madre de familia veo que mi hijo siempre le rompen los colores cuando iba a clases, ¿qué me va a indicar? De que el niño tiene problemas ¿de qué puede ser? Bullying. Muy bien, bullying. ¿Qué pasaría si mi niño viene y sin querer me trae más bien lápiz borrador que no es el que yo le di? Ya tiene mala maña. Pero pasa. No me van a decir que no. Siempre pasa a mí cuando son pequeñitos, pero ya uno les enseña y ya va aprendiendo poco a poco. Pero ¿qué pasa si el niño tiene 8 o 9 años y está trayendo liquid paper, lapiceros que no son suyos? Ah, Tiene ya no ha problemas de habido. conducta. Exacto, ya entra un problema conductual, entonces ya no puramente el trastorno lingüístico que pueda tener va a ser presencia por esto, sino porque también está influyendo su conducta. Entonces es complejo poder decir, no, con este test ya sé si ese niño tiene una fascia o si ese niño ya tiene una dislalia, etcétera. Hay que ver. Tenemos que observar por separado, porque los niños con mamá, y eso lo voy a resaltar acá, con mamá se comportan de una manera, con papá se comportan de otra manera, y solos también se comportan de otra manera. ¿Cierto o falso? Muy cierto, Miss. Cierto, a mí. Cierto, Miss. Ahora, hay padres de familia que cuando van a llevar a sus hijos para evaluar, sea lo que sea, hasta para el psicólogo, bueno, hay que tener, sí es cierto que debemos dudar de que hoy en día si dejamos al niño como un profesional o algo puede hacerle algo, pero el comportamiento influye mucho en una evaluación. Quizás mamá le enseñó a contar del 2 o sea, la tabla del 2, 2 por 1, por 2, 2 por 3, y lo hace delante. Ah, no, a ver, cuéntame, y sin querer se traba y ya estoy viendo de que tiene una dislexia, por ejemplo. En vez con papá, no, yo no sé. Y el papá le tiene que decir, ya te doy un helado, pero si le dices a la señorita que te está evaluando, que digas. Entonces, la situación cambió. Por eso hay que ver siempre que una evaluación nunca va a ser suficiente. Por favor, eso sí, siempre ténganlo en cuenta. Si encontramos a una madre familia o que nos pide una orientación, algo al respecto, y les preguntan con respecto a esto, ¿una vez lo evaluaron a tu hijo? Sí, no basta. Anda que lo evalúen, pero que lo lleve otra persona. Listo. Y así. Entonces van a tener diferentes resultados. Uno conoce a los niños
en esa manera. Hasta cuando lo acompaña y que vaya con otros niñitos también se comportan de otra manera. Tienen sus principios, sí, pero esas son cositas a tener en cuenta, por favor. Tenemos unas principales, que son la evaluación en la alteración vocal. Hay que ver cuando la voz viene a ser patológica o no, cuando solo quizás ha adoptado de que le digan todo en diminutivo y el niño se engríe y por lo tanto la voz también varía. Entonces, esas pequeñas cositas son las que hay que discernir muy bien. Ahora, existen estudios foniátricos en donde hasta interviene, y no me van a creer, pero hasta interviene un otorrinolaringólogo. ¿Por qué? Porque quizás el niño no te pronuncia bien porque no escucha bien. Entonces, son esas pequeñas cositas que hay que tener muy, muy en cuenta. ¿Ya? Seguimos entonces. La valoración funcional, o sea, qué tanta función tiene el hablar correcto del niño, también incluye, ¿cuál? El aspecto motor. Un esfuerzo laringio, por ejemplo, es algún niño que quiere pronunciar la R, pero tiene frenillo, y su aspecto motor obviamente es que le corten el frenillo, pues, ¿no? Otro, la respiración. Si el niño es nervioso y está con una respiración agitada, no va a funcionar esto. Por último, la fonación, el tono. ¿Cómo ha sido criado? Quizás ha sido criado por mamá que le para gritando mucho y el niño va a contestar con un tono, hola profesora, sí, no. Y su tono y su timbre va a ser bajo. Quizás ha sido donde la abuelita está y para todo tiene que decir, mamita, y gritar. Entonces, siempre hay que preguntar, vale preguntar de más. Eso es en relación al sonido vocal. Ahora, a la articulación. Nosotros vemos, por ejemplo, que es imprescindible de que en relación a la articulación pueda existir alguna malformación orgánica, una lesión en el sistema nervioso central, por ejemplo, la disartria que tiene, en este caso ya no es un niño, sino Pedrito Suárez, él ya es una lesión en el sistema nervioso central, ya cambia. O también hay una incoordinación de los órganos articulatorios. ¿Eso qué quiere decir? De que no aprendió desde pequeño cómo articular porque mamá, papá tampoco lo hacía. Entonces hay que precisar la situación en la que se encuentra, hay que precisar si lo hace cuando recién inicia la conversación, cuando está al medio, cuando va al final, todo esto. Ahora, me olvidaba decirles algo. Esta palabra evaluación, cuando se habla de lenguaje, es continuo. Nosotros debemos venir, antes de tratar al paciente, debemos tener un diagnóstico base. Y en base a ese diagnóstico es que tenemos que continuar con la evaluación para su tratamiento. Uno, la sustitución, que conocemos ya. En vez de ratón, datón. En vez de chocolate, cocholate. Son sustituciones que hasta nosotros de grandes, por ejemplo, si alguien nos engríe, vamos a decirlo de esta manera. Vamos a hacer cambio de palabra. La omisión, hay que ver cuarto, ahí me estoy comiendo la R. Oche, en vez de coche, me como la C. Pueto, puerto. Seguimos con la adición, o sea que incluye palabras. Si no es, la palabra es plato, pero yo pongo palato y agregué una. Y ya eso me sirve de muletilla. Yo digo palato, 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 palato. Distorsiono quizá la R francesa. Puedo decir correcto, o sea, el hacer entonar mejor la R. Y la inversión cuando cambio el orden de las palabras. Estos errores pueden verse en cuando está dirigido, significa cuando yo le enseño al niño y el niño al responderme contesta mal, cuando puede ser repetido, cuando lo escucho en alguien mal y de ahí lo continúo hablando mal, o cuando simplemente le nace pronunciarlo mal. Todo esto hay que ver el contexto, o sea, el entorno donde el niño está desarrollando esto.
Muy bien. Seguimos. Ahora, la disfemia, nosotros ya hemos visto un poco de la femia. La disfemia nos dice que puede ser por muchas causas, pero tiene que ver sobre las manifestaciones. ¿Cuáles? El tartamudeo. Son patrones que pueden presentarse. Se evalúa en una frecuencia de un habla tartamuda que puede ser relevante. Asimismo, y dada la complejidad de este trastorno, de esta patología, es que esto de acá exige una completa valoración dentro de todo lo que podamos ver. Por ejemplo, fonológico, la forma en cómo se escribe, el orden en el que escribimos, el componente psicofisiológico, la respiración. Hay niños que hablan muy rápido, la tensión a nivel muscular y hasta la incidencia corporal. Hay niños que están hablando y están moviendo su mano o están moviendo su cuerpo. No sé si han podido ver o compartir esto. ¿Les ha pasado esto? ¿Han visto algún niño así? Sí, mis niñitas que tienen síndrome o déficit de atención también son muy hiperactivos. Bueno, mueven mucho la mano para hablar. Exacto. Justo, más bien me has quitado la palabra de la boca. Los niños hiperactivos o que tienen esta falta de concentración, muchas veces es porque, uno, no se le da su estrategia, o dos, porque ya es a nivel psicológico que está dañado. Entonces pasa esto. Y hay que evaluar bien, hay que tratar bien. En relación al retraso del lenguaje, tenemos que ver qué vamos a conseguir evaluando. Si hay o no afasias, ya ahí sí las conocemos muy bien. Tenemos como 5 o 6 tipos de afasias y de ahí sus subdivisiones. El grado con el que se presenta y si hay de paso un retraso mental, leve, moderado, severo. En estos casos, chicos, nosotros no damos este diagnóstico de retardo. ¿Quién viene a ser el encargado? ¿Saben? Logopeda. Muy bien, pues Logopeda. el logopeda o también el psicólogo. El psicólogo también establece un diagnóstico de retraso. Que si no me equivoco, hasta todavía me acuerdo que es R.62 en la CIE 10. Hasta ahorita no me equivoco. Muy bien, de ahí tenemos que ver la evaluación del retraso del desarrollo del lenguaje. Ya, por ejemplo, nosotros conocemos que de 0 a 1 año es un desarrollo prelingüístico donde hay varias diferencias y de 1 año en adelante ya viene a ser un desarrollo lingüístico que también tiene hitos marcados. Ahora, hay que distinguir si no hay ningún problema a nivel neurológico y la fascia que tiene es adquirida o ya es solo una disfasia de evolución que se presenta en su momento y después se puede ir. Todo esto se ve con una buena evaluación clínica, con un buen descarte previo. Me ¿Preguntas tengo una hasta acá? pregunta. Listo, Sí, suéltala. una pregunta. En la disfasia, y usted dice que es transitoria, ¿cierto? O de evolución. ¿De qué edad hasta qué edad es normal? Es que, mira, yo puedo decirte que este trastorno de adquisición en este lenguaje normalmente puede ser por un daño cerebral o por algún tipo de alteración cromosómica. Cuando puede ser adquirida es cuando lo ha visto o lo ha expresado en un niño o otra persona que está cercana a él y lo adquiere y puede irse en cualquier momento si es que lo deja o se aleja de esa persona. No sé si me comprendes. Sí. O sea, se adapta al contexto. Si yo cambio el contexto del niño, pues cambia esta disfasia que está siendo adquirida. Y ya el lenguaje que estaba alterado, pues baja, disminuye. O sea, Y si fuera, bueno, alteración cromosómica, eso ya sería disfasia de evolución, ¿cierto? claro. Y si es así, una Ya, ¿y hasta qué evolución edad es mantenida, normal o se queda? no, ya queda.
porque una alteración cromosómica queda. De que podamos enseñar a disminuir los rasgos de esta disfasia, eso sí puede darse. Miss, ¿puede ser discapacitante? Dependiendo, en algunos casos se acompaña de RM, o sea, de retraso mental, pero es que en este caso esta disfasia puede ser alterada hasta por el lóbulo temporal, o sea, la parte del lenguaje queda ya alterada. Se le enseña, pero no se olviden nunca, por favor, de que el cerebro es tan bonito, tan maravilloso, en que si queremos enseñar nuevamente a las neuronas que lo hagan correctamente, todo va a depender de constancia y seguimiento. Más todavía si Ok, hablamos de esta clase de patologías. entonces si se controla a partir de ahorita, digamos, que tenga 4 años para adelante, ¿se puede llegar a disminuir lo... Notablemente sí, a los 10, 11, 12 años se puede disminuir notablemente. Siempre y Ah, ok, cuando haya Miss. sido un trabajo pues diario. Ahorita digamos que tenga 4 años para adelante, ¿normal puede trabajarse o todavía no se puede No, dar sí, un sí. diagnóstico que sea disfasia? No se puede quizás especificar un diagnóstico, pero sí se puede trabajar en base a lo que estamos viendo, o sea, a la sintomatología que está presentando, a esos signos que presenta. En base a eso se puede trabajar pues sobrado y de acuerdo a la evolución que se vea. Si trabajas hoy un año, de acá al otro año, vuelve, por ejemplo, a hacer un mismo video y viendo cuáles son los rasgos que ha mejorado. Y así, Ok, Miss, gracias. chévere. ¿Preguntas? ¿Nadie más? ¿Alguna pregunta? Creo que no. Muy bien, entonces con todos chicos se entendió la clase, considero que sí. ¿Alguna otra pregunta? Seguros que no. Ah, por cierto, me olvidaba. Iba a consultarles y quiero que lo piensen bien. A ver, para el examen incluyo solo la clase 13, 14, 15, cosas que son chiquititas, o le tomo ya preguntas de las, se pueden elegir mes 1, mes 2, mes 3, o sea, de las clases pasadas, que ya las preguntas ya las conocen. A ver, piensen y díganme ahorita o callen para siempre. Las últimas, Miss. Sí, las últimas sería mejor. Sí, Miss, las últimas. Las últimas entonces queda. ¿Todos de acuerdo? Creo que sí. Bueno, ya que no opinan. John, ¿tú qué dices? ¿Últimas o primeras? ¿O intercaladas? Las últimas. Las últimas. Ya, solo les voy a decir entonces lean bien. Nada más. Muy bien chicos, buenas noches con todos entonces, ¿sí?